con el doctor Edgar lo que es el síndrome piramidal, y hoy vamos a ver entonces en qué consiste el trastorno piramidal, o más bien los trastornos extrapiramidales que se pueden producir. Entonces vamos a continuar estudiando un poco lo que es el sistema nervioso. Aquí tenemos un corte frontal o coronal en la parte de neurología. Esto se llama corte de Charcot, donde vemos un hemicerebro. Entonces, a través de un corte frontal o coronal, esto que está hacia la periferia, esta es la sustancia gris que forma prácticamente los cuerpos neuronales. Esto que está por la parte interna, esta es la sustancia blanca, que van a ser las prolongaciones, ya sea axones o dendritas, que van a, en este caso, estar llevando esta información. Y en la parte central, probablemente ya vieron ustedes de que existen algunos núcleos que van a estar en la base del cerebro, que son llamados entonces de núcleos basales. Entonces tenemos aquí las estructuras. Aquí tenemos el tálamo. Aquí por arriba tenemos el núcleo caudado. Entonces sería la parte del cuerpo del núcleo caudado en este corte que se hace en la parte central misma del cerebro. Aquí tenemos el núcleo lenticular, que presenta prácticamente dos componentes, dos estructuras: el putamen lateralmente y el globo pálido, que se vuelve a dividir en dos: globo pálido lateral, el globo pálido medial. Y estos son los que van a conformar entonces nuestros núcleos de la base. Aquí tenemos la sustancia negra o nigra, que también conforma un núcleo basal importante, que es la estructura que se encarga de producir la dopamina. Cuando hablamos de trastorno extrapiramidal, el principal representante de los trastornos extrapiramidales es la enfermedad de Parkinson, y el problema se da justamente aquí por degeneración de la sustancia negra o nigra. Ella es la que se encarga de producir la dopamina, que ayuda mucho para el control de la motilidad del ser humano. Entonces, estos son los componentes que nosotros tenemos que estar conociendo muy bien cuando hablamos de sistema extrapiramidal. En la clase pasada ustedes vieron la vía piramidal, es esta que está aquí, la corteza y la prolongación axonal, que se dirige hasta las astas anteriores de la médula espinal, donde van a estar entonces las motoneuronas. Entonces, esta es llamada de vía corteza médula espinal. Entonces, vía córtico-espinal o vía piramidal. Y la parte de los núcleos basales, aquí ven de que existen varias conexiones con estos núcleos de la base. A partir de ahí nosotros tenemos otra vía, que es la vía extrapiramidal. Entonces esas son las dos vías principales que hay en el cuerpo, que se encargan prácticamente aquí de una función bastante importante con el movimiento corporal. Muy bien, entonces los ganglios de la base son los que van a constituir un grupo de núcleos subcorticales profundos que van a estar interrelacionados, que desempeñan un papel esencial en el control del movimiento corporal. Los impulsos que van a recibir también estos núcleos de la base, aquí tenemos nosotros un impulso con lo que respecta a la parte gustativa. Tenemos la parte visual, que también tiene una relación entonces bastante importante aquí, los núcleos de la base. Aquí la parte olfativa también tiene una importante función en esa región, la auditiva, táctil y el equilibrio corporal en sí. Entonces son impulsos que van a estar recibiendo estos núcleos de la base, que van a permitir un trabajo de forma sincronizada de todo ese sistema nervioso. Esto es lo que ustedes estuvieron viendo en la clase pasada. Esta es la vía piramidal. Aquí está la corteza cerebral, aquí está la sustancia blanca por donde va a estar la prolongación axonal, que es la que va a encargarse de llevar esa función motora hasta las astas anteriores aquí de la médula espinal. Esta es la primera neurona entonces que lleva esa información de motricidad. Aquí vemos, esto es el bulbo raquídeo,
Esto que está aquí, esta es la pirámide vulvar, a la derecha, la izquierda, y en el segmento inferior, ahí es donde se produce la llamada decusación. Quiere decir que este cerebro, el cerebro del lado izquierdo, entonces va a emitir las fibras que posteriormente van a pasar para poder, en este caso, darle la motilidad al lado contralateral del cuerpo. Se encarga entonces de movilizar la parte contralateral del cuerpo. Aquí esta división somatotópica de lo que es la parte de distribución de las neuronas para cada área del cuerpo. Entonces, esto se llama homóculo de Penfield. Allí están destinadas las neuronas para cada parte del cuerpo en sí. Ahí es donde tenemos entonces el mapeo de esas neuronas que van a ir para cada parte corporal. Ahí la cara medial, entonces más en la profundidad vemos las neuronas que van para el pie, la pierna, la rodilla. Aquí en la unión de la cara medial y superior tenemos la estructura para el tronco inferior. Aquí viene en la parte superior, tronco superior, ya en la parte superior y lateral, miembro superior, y viene en la parte lateral, entonces las neuronas que se encargan de emitir entonces sus fibras para aquí la estructura de la cara. De esa forma tenemos la división o el mapeo de las neuronas correspondientes para cada área corporal. A eso se le llama de homóculo de Penfield. Esto que está aquí, esto es la cápsula interna, un nombre específico que adopta aquí la sustancia blanca en la travesía por los núcleos basales. Esto se llama brazo posterior, esto es el brazo anterior. Entonces, por el brazo posterior desciende esa vía córtico-espinal. Entonces, corteza, médula espinal. Esa es la vía motora de la primera neurona. Entonces, impulsos directos desde la corteza, y la otra información que va a los núcleos de la base es la que va a conformar la vía extrapiramidal que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí está entonces lo que sería nuestra vía extrapiramidal. Los núcleos de la base, que son los núcleos que van a estar guardando esa memoria de movimiento corporal. Esto que está aquí, corteza para la médula, es una vía voluntaria y consciente. Esa es la vía piramidal. Si ustedes quieren escribir algo ahí, van a agarrar un bolígrafo y escriben ahí de forma voluntaria y conscientemente por la vía piramidal. La vía extrapiramidal es la que más constantemente nosotros estamos utilizando, porque es la vía que prácticamente todo el tiempo está trabajando de manera inconsciente. Vamos a dar un ejemplo. El acto de caminar. Nosotros desde pequeños aprendemos a caminar, y esa información de movimiento, de andar, eso se guarda aquí a nivel de los núcleos basales motores. El caudado, el lenticular, aquí hay otro que no se está representando en la imagen, que se llama claustro o antemuro. Esos son los núcleos motores que guardan esa información de movimiento. El tálamo también guarda información de movimiento, pero en menor porcentaje, menor cuantía. El tálamo más bien sirve para relevo de toda la información sensitiva del cuerpo. Entonces aquí se guarda esa información. Aprendieron a caminar y aquí estos núcleos tienen esa información. Aprendieron a manejar y estos núcleos guardan esa información. Aprendieron a andar de bicicleta, aprendieron a nadar. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener esa información que posteriormente, de forma inconsciente, eso desciende aquí para realizar el movimiento corporal. Entonces, núcleo caudado y el putamen, dice, se denominan cuerpo estriado. Nuestro núcleo caudado está aquí y aquí está el putamen. Entonces, esto es nuestro cuerpo estriado. Y ahí está la vía nigroestriada, que es una vía bastante importante aquí, en la cual nosotros tenemos alteración en esta vía, y es donde vamos a tener un individuo con la enfermedad de Parkinson, que vamos a hablar el día de hoy porque es el principal representante de los trastornos del sistema extrapiramidal. Entonces el putamen, aquí está el putamen,
y los globos pálidos que ya estuvimos mencionando aquí. Ahí, globo pálido. Esto sería el lateral y esto sería el medial. Entonces son fibras aquí que van a estar conformando el sistema extrapiramidal. El núcleo subtalámico por debajo del tálamo, entonces del diencéfalo, y la sustancia negra o nigra, esto que está aquí, miren, esto es mesencéfalo, y esto sería la sustancia negra o nigra, que también forma parte del sistema extrapiramidal. Entonces, una degeneración de las neuronas que están en este sitio de la sustancia negra o nigra es la que va a afectar prácticamente aquí la vía nigroestriada, en donde nosotros vamos a tener un paciente con enfermedad de Parkinson por una alteración aquí a nivel de la dopamina. Función de los núcleos basales, control motor, feedback de los sentidos, como habíamos visto. Entonces, los sentidos tienen una estrecha relación, codificación del tiempo, del espacio, cambio de set, atención, percepción visual y el aprendizaje. Entonces, varias funciones en sí. Y la función de ejecución, atención focalizada y sostenida, fluidez y flexibilidad de pensamiento para generar soluciones a nuevos problemas, planificación, regulación de conductas adaptativas. También participa en la adquisición de conductas automáticas y aumenta la eficacia de los procesos de orden superior del sistema nervioso. Vamos a nombrar aquí cuáles son las vías funcionales que están relacionadas con los ganglios basales. Una vía que libera dopamina y se dirige desde la sustancia negra hasta el cuerpo estriado. Entonces, la disminución en la producción de la dopamina es lo que me va a afectar el cuerpo estriado y donde nosotros vamos a tener al enfermo de Parkinson. Una vía que libera el gamma aminobutírico o ácido gamma aminobutírico, el GABA, y se dirige desde el cuerpo estriado hasta el globo pálido y la sustancia negra. Neuronas que van a secretar acetilcolina, también tenemos ahí las neuronas gigantocelulares que van a producir entonces acetilcolina. Vías generales múltiples que van a provenir del tronco, que van a secretar noradrenalina, serotonina, encefalina y varios otros neurotransmisores en los ganglios basales y en la corteza cerebral para que haya todo un equilibrio en el funcionamiento del sistema nervioso. Estas vías permiten que exista un equilibrio, impulso inhibitorio y excitatorio. Entonces es una vía bastante compleja donde tiene que haber una coordinación entre lo que es inhibición y excitación para que no haya disturbios en estas vías. En la enfermedad de Parkinson se va a producir por destrucción progresiva de la vía negroestriada. Eso se da porque nosotros tenemos entonces una alteración aquí en la sustancia negra o nigra, que es la que se encarga de producir la dopamina. Menos cuantía de dopamina es donde vamos a tener alteración entonces en esta vía y es por esa causa que vamos a tener el enfermo de Parkinson, que tenemos que conocer entonces qué es, por qué se produce una destrucción o una degeneración de la sustancia negra que está a nivel del mesencéfalo y tenemos entonces menos cantidad de dopamina. Trastornos en el movimiento vamos a tener cuando hay una afección del sistema extrapiramidal, porque sabemos que una de las principales funciones que tiene entonces es la de realizar el movimiento corporal. Entonces son afecciones que van a comprender trastornos hipocinéticos. Eso quiere decir que vamos a tener disminución en el movimiento. Se caracteriza por presentar entonces las articulaciones rígidas, bradicinesia, defecto dice en la inanición del movimiento, y los trastornos hipercinéticos que se caracterizan por movimientos excesivos y a menudo descontrolados. Vamos a ver en qué patologías aquí más, aparte de la enfermedad de Parkinson, vamos a tener
estos disturbios en el movimiento del individuo. Hipo quiere decir poco, ¿verdad? Y bradi la misma cosa, y cinesia viene de movimiento. Entonces, poco movimiento o disminución en el movimiento corpóreo, hipocinesia o bradicinesia, es una manifestación que nosotros podemos tener. Hay dificultad para iniciar un movimiento voluntario. La gente que de repente conoce a alguna persona con enfermedad de Parkinson sabe entonces la alteración que tiene este individuo, tiene la dificultad para iniciar ese movimiento. Los pacientes se mueven con lentitud, con torpeza y hacen gran esfuerzo para realizar los movimientos. Hay hipomimia o inexpresibilidad facial. Entonces esto es algo que van a ver también el año que viene en clínica médica, van a ver lo que es la parte de semiología un poco más a profundidad y van a ver lo que son las facies características de algunas enfermedades. Ese enfermo de mal de Parkinson entonces tiene una cara inexpresiva, entonces es llamada también de cara de jugador de póker a ese individuo en donde tenemos nosotros una enfermedad de Parkinson. Entonces no hay ninguna expresión facial. Entonces a eso se le llama de cara de jugador de póker, que van a ver en semiología ahí la cara que tiene de forma característica este individuo con enfermedad de Parkinson. Falta de movimiento asociado, balanceo de los brazos al caminar. Entonces son individuos que pierden prácticamente el balanceo del miembro. Imagínense ahí cuando está caminando, los dos brazos quietitos y solamente mueve el miembro inferior para caminar. Esa es entonces la falta de la asociación de movimiento que tienen estos individuos. Micrografía, o sea, imagínense cómo le va a dificultar la escritura, pérdida de la gesticulación para hablar. Entonces se pierde también aquí lo que sería el lenguaje articulado en estos individuos y la pérdida del braceo al caminar, como ya estuvimos mencionando. Y la hipercinesia, vamos a ver en qué consiste la hipercinesia. Se va a caracterizar por una actividad motora excesiva y se debe a una disminución del asa inhibitoria de los ganglios basales que conducen a hipercinesia o liberación de padrones motores en momentos inapropiados y a veces en forma continua. Esto es lo que nosotros vemos principalmente a nivel de la mano de esos individuos, donde tienen muchos movimientos, pero son movimientos como temblores que están realizando, como contar dinero. Esa es la hipercinesia que tienen estos individuos, principalmente en el miembro superior a nivel de la parte distal, bien en la parte distal, en la mano, es donde vemos características de estos individuos. Entre los trastornos hipercinéticos están corea. Corea viene de coreografía, solo que coreografía es algo sincronizado. En el individuo con trastorno hipercinético, lo que no tiene es nada de coordinación. Entonces a eso se le puede llamar también de enfermedad de corea. Atetosis son movimientos involuntarios que va a realizar. Hemivalismo es cuando hace movimientos bruscos, principalmente de la mitad del cuerpo. Vamos a mirar ejemplo enseguida aquí. Y las distonía, entonces dis viene de disfunción y tonía viene de tono muscular. Entonces tenemos disfunción a nivel de tono de la musculatura de estos pacientes y característica de temblor aquí. Entonces la principal manifestación dentro de los trastornos del sistema extrapiramidal es la enfermedad de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson se caracteriza principalmente por la presencia de los temblores en ese individuo, aquí por una disminución en la dopamina, que es la que tiene que regular ese equilibrio y evitar producir temblores en el individuo. Mioclonías, entonces hay también alteración en lo que es el tono de la musculatura en sí y algunos tics que pueden presentar también. Características de los trastornos de los movimientos, tenemos los temblores que van a ser contracciones oscilantes rítmicas de la totalidad
o de una parte de un músculo. Pueden manifestarse cuando el individuo está en reposo y disminuir o desaparecer con el movimiento. Esto es algo muy particular que ustedes tienen que saber también. Ese enfermo de Parkinson, cuanto más esté en reposo, más tiembla. Y cuanto más esté en alguna actividad física, ceden o cesan esos temblores. Por eso esos pacientes muchos dicen, prefiero ir a trabajar porque si me voy a trabajar, tiemblo menos. Entonces el movimiento corporal disminuye el temblor del individuo. Cuanto más esté en reposo, más temblor van a estar presentando. Y los tics son movimientos coordinados breves y regulares. Alguno que otro seguramente tiene tic de alguna cosa aquí, o conocen a algún compañero que tiene un tic. Algunos, por ejemplo, parpadean, algunos de repente mueven los labios, hacen muecas o alguna cosa. Esos son tics. O sea, eso se le llaman tics, que también estos individuos tienen tics característicos aquí por una alteración en la vía extrapiramidal. El balismo son movimientos barridos violentos. Entonces generalmente se dan en la mitad de un cuerpo. No se produce la flexión del miembro en sí. Entonces lo que hacen es de forma brusca llevar todo el miembro hacia un lado. Vamos a suponer el lado derecho está afectado. Entonces de forma brusca llevan todo el miembro superior y luego el miembro inferior. Entonces a eso se le llama de hemivalismo. Distonía, entonces alteración en lo que sería el tono de la musculatura. Postura anormal como consecuencia de un movimiento rotatorio o giratorio de los miembros, el cuello o el tronco. Estos movimientos son similares a los de la atetosis, que vamos a ver enseguida en qué consiste, pero afectan a porciones más extensas del cuerpo y pueden conducir a posturas grotescas, cuerpo torcido. Miren, esto que está aquí, esto sería entonces la disfunción en el tono muscular y eso le puede llevar entonces a lo que sería la atetosis, esta postura aquí que va a quedar prácticamente ahí rígida de ese individuo. Aquí tenemos en el miembro inferior la misma cosa, queda en este caso con una inversión de pie, en este caso con una flexión e inclinación cubital de la muñeca. Las discinesias, disfunción en el movimiento peculiar, rítmico y repentino que afecta sobre todo cara, boca, mandíbula, lengua y se va a manifestar con muecas, fruncimiento de los labios, protrusión de lengua, movimiento alterno de apertura y cierre de la boca y desviaciones del maxilar inferior. El compromiso de los miembros es un hallazgo menos frecuente. Entonces, las alteraciones peculiares que vemos en la discinesia son alteraciones a nivel de la cara. Ahí es donde estos individuos hacen muecas principalmente cuando hay entonces la presencia de las discinesias. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es la enfermedad de Parkinson, el mal de Parkinson y diferenciar de lo que es el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, que va a ser otra cosa aquí. Entonces, el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad degenerativa de los ganglios basales, específicamente de la sustancia negra o nigra, que es la que produce la dopamina. Entonces, cuando nosotros tenemos un individuo con enfermedad de Parkinson o mal de Parkinson, entonces es porque hay una degeneración de la sustancia negra o nigra, productora de dopamina. Y esta es la que va a afectar la vía nigroestriada y consecuentemente el individuo no va a poder coordinar ese movimiento corporal y la manifestación particular que va a tener es el temblor. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico de este individuo con enfermedad de Parkinson? Con la sospecha clínica. Sospecha clínica. ¿Qué yo voy a tener de manifestación principal? El temblor característico del individuo, que se observa de distal a proximal. Entonces, distalmente va a comenzar y va a ir
progresando hacia la parte proximal. Entonces, cuando yo tengo un individuo que está temblando y comienza en la parte distal y va progresando para la parte proximal, podemos sospechar de enfermedad de Parkinson. Si yo tengo antecedente familiar en ese individuo, entonces más me hace sospechar de que ese individuo también esté desarrollando la enfermedad de Parkinson. Entonces nosotros vamos a hacer una prueba que se llama prueba de levodopa. Levodopa es el medicamento que a nivel hepático entonces va a convertirse en dopamina, y es esta dopamina la que consigue atravesar la barrera hematoencefálica, y tenemos ahora dopamina en el sistema nervioso. Y si hay dopamina en ese sistema nervioso, ahora este individuo teniendo dopamina va a dejar de temblar. Entonces nosotros hacemos la prueba de levodopa cuando tenemos una sospecha de enfermedad de Parkinson en ese individuo. Si ese individuo responde con la prueba, entonces significa de que hay una disminución de dopamina en el individuo. Entonces cesó el temblor, paró el temblor cuando yo le di el medicamento. Entonces el diagnóstico es de enfermedad de Parkinson, y ahí ya se inicia el tratamiento con el medicamento. Entonces vamos a iniciar con dosis baja hasta controlar el temblor de ese individuo. Cuando deja de temblar, entonces esa es la dosis que tiene que ser utilizada en el tratamiento para ese individuo. Pero también nosotros podemos tener individuos que presenten no enfermedad o mal de Parkinson, sino que presenten de repente lo que es el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. ¿En qué consiste esto? En aquel paciente que tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, pero el problema no está con la dopamina. El problema está porque de repente está con un trastorno, disturbio en el sistema nervioso central, o alguna reacción de algún medicamento. Eso es lo que más se ve, que algún medicamento causa temblor en el paciente. Entonces, es un individuo que está consumiendo un medicamento, cualquier medicamento de repente puede causar esto, hace temblar al paciente. Yo le hago la prueba de levodopa. ¿Qué va a pasar con ese paciente si su dopamina es normal? La prueba no se va a alterar, nosotros no vamos a tener una mejoría con ese paciente. Entonces vamos a indagar, vamos a buscar qué ese paciente está consumiendo para otra patología. Entonces, si yo detecto de que está con otra patología de base, que está con otro medicamento, y voy a parar esa medicación por unos días, y si eso hace parar el temblor del paciente, entonces el diagnóstico es de síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con manifestaciones de enfermedad, pero no siendo esta la disminución en la dopamina. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener, que tenemos que manejar. Diferenciar lo que es la enfermedad de Parkinson del síndrome parkinsoniano. Eso es algo muy particular que nosotros tenemos que hacer. Aquí, como dijimos, entonces el temblor distal, donde va a iniciar el temblor de ese paciente, hay rigidez, disminución en el movimiento. La enfermedad de Parkinson se instala generalmente en aquellos pacientes que ya tienen una edad un poco más avanzada, entonces mayores de 50 años. Si de repente hay papá y mamá con enfermedad de Parkinson, es donde nosotros podemos tener un adulto joven con la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando hay antecedente familiar de ambos progenitores, donde podemos tener, afecta 1% de la población mayor a los 65 años. Entonces, una enfermedad que van a ver de forma frecuente en pacientes de edad más avanzada. El síndrome clínico, ya dijimos, ¿verdad? Entonces, resultante de alteraciones clínicas degenerativas de ganglios basales se conoce con el nombre de parkinsonismo, y tenemos que saber diferenciar de la enfermedad de Parkinson. Manifestaciones. Las manifestaciones primarias comprenden principalmente el temblor. Hay rigidez articular, bradicinesia. Otras manifestaciones. El paciente puede
caerse porque hay un disturbio en la coordinación de ese movimiento. Fluctuaciones de la función de la motricidad, trastornos neuropsiquiátricos, por eso es muy importante hacerle que este individuo salga de la casa, que pueda también recrearse, buscar lugares donde pueda de repente tener áreas de recreación para trabajar un poco con la parte psicológica. También hay trastornos del sueño. El temblor es la manifestación más visible de la enfermedad y afecta principalmente en las manos, en los pies, en la cabeza, en el cuello, la cara, labios, lengua, mandíbula. Principalmente vemos más en la mano de ese individuo, como si estuviese contando dinero. De esa misma manera se ve el temblor de ese individuo con la enfermedad. El temblor se caracteriza por movimientos alternos y rítmicos de flexión y contracción, similar al acto de contar dinero como ya describimos. Con el transcurso del tiempo, el temblor va progresando hasta afectar ambos lados del cuerpo. Ahí tenemos la mano entonces del individuo donde más vamos a observar ese temblor característico aquí de la manifestación representativa del síndrome extrapiramidal. La rigidez se define como resistencia que van a oponer los movimientos de flexión y extensión e impiden cumplir con el movimiento completo de la articulación. La rigidez se manifiesta sobre todo durante la inducción pasiva de movimientos articulares. De ahí la importancia a que un terapeuta esté trabajando para tratar al máximo de realizar los movimientos articulares para facilitar posteriormente el movimiento articular. Aquí algo que nosotros podemos hacer también, le colocamos entonces las dos manos mirando hacia arriba con el codo a 90 grados y lo que hacemos es sujetamos de la articulación de la muñeca en este individuo. Si eso está temblando y yo trato de sujetar para que deje de temblar, entonces al tratar de sujetar, eso comienza a temblar mucho más fuerte. Eso se llama signo de rueda dentada, típico que van a ver en ese individuo con enfermedad de Parkinson. Bradicinesia se caracteriza por la lentitud para iniciar y realizar movimiento y dificultad para detener un movimiento en forma brusca. Los movimientos de asociación involuntaria se producen en una serie de pasos inconexos, dice, en lugar de ser movimientos armónicos y coordinados. Vamos a mirar aquí que tenemos, ahí es donde vemos, miren cómo queda la mano cerrada, totalmente rígida. Y aquí tratando de abrir entonces esa articulación. En eso es lo que tiene que estar de forma constante trabajando el terapeuta. Se debe realizar un trabajo multidisciplinario con este enfermo de Parkinson. La bradicinesia es el síntoma más discapacitante de la enfermedad. Las personas afectadas tienen dificultad para iniciar la marcha y para girar entonces ese movimiento corporal. Durante la marcha, estos pacientes pueden quedarse congelados en un sitio y experimentar la sensación de que sus pies están totalmente adheridos al suelo. Durante la marcha, el paciente se inclina hacia adelante para mantener el centro de gravedad. Camina con pasos cortos, sin levantar los pies del suelo ni balancear los brazos. Ahí. Entonces, esto prácticamente no movilizan y lo único que hacen es arrastrar. Y pasos bien cortitos es lo que hacen esos individuos que tienen entonces la enfermedad de Parkinson. La pérdida de reflejo postural predispone también a las caídas en este individuo. A medida que la enfermedad progresa, los movimientos de la cara voluntaria y las expresiones emocionales se tornan limitados y lentos. De ahí la cara sin expresión. Entonces, la cara de jugador de póker que se observa en el paciente con la enfermedad de Parkinson. Se pierde el reflejo para parpadear y la capacidad de expresar las emociones.
Los ganglios basales también influyen sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Qué vamos a tener si es que hay una disfunción del autónomo? Ese individuo va a tener una sudoración excesiva, exceso de secreción sebácea, aumento en la salivación, aumento de la lágrima, dificultad para tragar, hipotensión ortostática, alteración de la temperatura corporal, estreñimiento, impotencia e incontinencia urinaria y caída frecuente. Entonces son los distintos trastornos aquí por disfunción autonómica. Y algo que tienen que saber muy importante, que la enfermedad de Parkinson entonces se divide en estadios. Y tenemos el estadio 1, el individuo todavía consigue caminar, señales y síntomas en un lado del cuerpo. El 2, los síntomas ya son bilaterales. El 3, lentitud significativa de movimientos corporales. El 4, puede andar por una distancia muy limitada y con ayuda. Y en el estadio 5 es un estado totalmente catatónico. Miren aquí, pasa neta y exclusivamente a depender de alguien, ese individuo. Hay una invalidez completa, es incapaz de aguantarse en pie o andar. Entonces, pasan directamente a depender exclusivamente de alguien, los enfermos de Parkinson. Vamos a ver lo que es la enfermedad de Coria rápidamente aquí. Proviene entonces de la palabra ese corios o chorella también, que es danza. Solo que coreografía es algo totalmente rítmico, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedad, quiere decir alteración en la coreografía. Movimientos anormales, amplios, involuntarios, rápidos, bruscos, impredecibles que van a afectar uno o varios grupos musculares. Puede verse, dice, al tratamiento del paciente con enfermedad de Parkinson con levodopa. Entonces puede llevar a desarrollar lo que es la enfermedad de Corea o agonistas dopaminérgicos secundarios a tratamiento con neurolépticos, o también resultado de alguna enfermedad degenerativa. Degenerativa, entonces, de los núcleos basales que nombramos ya recientemente. Ahí está, coria, sacudidas musculares rápidas e irregulares, forma involuntaria e impredecible en diferentes partes del cuerpo. Característica, dice, fluido continuo del movimiento, permanente sucesión del movimiento corporal, desaparece el sueño, aumenta el estrés, puede afectar grandes grupos musculares. Y los tipos de la enfermedad de Coria, tenemos lo que es la generalizada, afectando pequeñas partes del cuerpo, la coria dice focal, afectando solo lengua o mano, solamente una región corporal. Hemicoria cuando afecta entonces una mitad del cuerpo. Las manifestaciones: apertura, cierre de la mano, más pronosupinación y extensión del miembro, flexión del antebrazo sobre el brazo por detrás del tronco, desplazamiento del mentón hacia abajo, protrusión de labios, ruido de boca, la marcha irregular e inestable, y el habla también es irregular en el volumen y la velocidad. La atetosis proviene, dice, del griego cambiante, trastorno que se caracteriza por imposibilidad de mantener los dedos de las manos o pies, la lengua u otra parte del cuerpo en una misma posición. En eso consiste la atetosis. Causa una hipoxia cerebral, la parálisis cerebral, entonces también es causante de atetosis. Una encefalopatía hepática, accidente cerebrovascular, también pueden producir entonces estas atetosis. La lesión se localiza en los núcleos centrales del cerebro, se produce un cuadro de movimiento patológico, falta de fluidez y armonía y dificultad en los movimientos corporales. Se producen con una fuerza especial irreductible en ocasiones. Son movimientos incontrolados, lentos, sobre todo en las extremidades distales, dedo, muñeca y pie, aunque pueden afectar también todo la cabeza y el tronco del individuo. Muy bien, creo que eso es todo
lo que es la parte de extrapiramidal. Asunto un poco complejo, como se dice, asunto un poco chato, ¿no? Pero tenemos que estar hablando y conociendo también lo que es el sistema extrapiramidal. Entonces, la clase pasada ya estuvieron viendo lo que es la vía piramidal y sus alteraciones, y el día de hoy lo que es la vía extrapiramidal y las alteraciones, principalmente aquí representando a la extrapiramidal. Lo que más tienen que conocer es la enfermedad de Parkinson, donde tenemos una degeneración de la sustancia negra productora de dopamina y consecuentemente menos dopamina en el individuo. Muy bien, vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, y si no hay dudas, no hay preguntas, estamos encerrando nuestra clase.